Señores, volvemos de la pausa. Esto es la Junta Urbana. Me siento muy bien, señores. Estoy emocionado porque seguimos en el conversatorio, en el gran conversatorio con nuestro amigo, amigo querido. Parte fundamental de la nueva temporada de la Junta Urbana, nuestro amigo Danilo Reynoso. Señores, vamos a dar otro aplauso. Ay, Sí. sí. Un segundo aplauso. Dejamos una pregunta Sí, claro. pendiente en el bloque anterior y es tu trayectoria en el teatro, luego cine, luego haces la conversión a productor. No, y también en televisión. También en televisión, espérate, también produciendo en televisión Sí. y un sinnúmero de proyectos detrás en tu catálogo. Exitoso. Exitoso, señores, que no es de boca, están ahí los números, las estadísticas, exitoso. Cuando produces tus propias películas y tus proyectos de teatro, ¿no será que tú te volviste muy duro y cuando venían los niños gateando, tú te volviste muy exigente porque los estabas comparando con las expectativas o con las cosas que tú ya has logrado? Todo lo contrario. La verdad es que, por ejemplo, con el tema del teatro musical, que era lo que yo estaba muy metido en ese Sí. entonces. En ese entonces la gente, o sea, no había formación, no había una escuela como tal, la gente tú tenía talento. Por ejemplo, a veces buscaban actores, buscaban cantantes y bailarines. Ahora no, ahora hay actores integrales que te hacen todo excelentemente Exactamente. bien, que se han ido a estudiar afuera, que ya hay escuelas formales. Sí. Todo lo contrario, yo lo que veía es que estos carajitos que estaban subiendo estaban demasiado duros. Y dije, no, estos carajitos están demasiado duros. Tengo que buscar la manera de colocarme en un lugar que yo pueda seguir trabajando, porque si no estos carajitos me van a tumbar todos los papeles. Vamos a comer Sí. lo dulce. Entonces yo no, vamos a empezar a producir. Sí. Pero fuera de eso, la verdad era la necesidad de contar historias propias, cosas distintas, porque como casi todo el mundo hacía lo mismo, los mismos gente así tenían los mismos protagónicos, las mismas cosas. Ujú. Entonces la necesidad simplemente de contar otras historias. Y si ya uno decidió vivir de esto, bueno, tenemos que buscar la manera de que sea rentable económicamente. Ujú. Y bueno, pues entonces vamos a producir para tener trabajo constante y poder vivir, digamos, de la industria en sentido general. Tú tienes un top de 5 películas dominicanas, no tienes que poner en un renglón específico, pero que son para ti Duras. piezas maestras. Que tú puedes decir, qué dura esa. Número 1. Bueno, no te la puedo nombrar en ranking, pero que me vienen a la cabeza. El orden de las películas no influye. Está bien. Para ti. Empezando por La Familia Reina. Purísima. Claro. Tenemos que empezar Una por ahí. grasa. La Familia Reina, mira, películas no tan recientes. Me gustó mucho En tu piel, que la produjo El Saturul. Me gustó mucho En tu piel. Me gustó mucho La Gunguna. Ujú. Muy buena la gunguna. ¿Qué películas así recientes? O sea, reciente hay muchas películas. Sí, claro. Buenas, mucho. Por ejemplo, está La Bachata de Biónico, está muy buena. Que está Quiero ir a verla. por cartelera. Así como que me llegue a la mente, película como que súper. Carpintero fue muy interesante también, Ok. como película. Esas son como que las que me llegan en este momento, no necesariamente son las mejores, pero son como Sí. las que tengo porque me gustaron de manera muy particular en ese momento. Los dominicanos dicen que la película Andrea es una de las más Un clásico. del lado Del del género misterio, del terror. Es la más icónica, que da miedo de tú verla. No te cansas de verla 500,000 veces y las 500,000 veces te va a dar miedo. ¿Tú crees que es así? A mí realmente no me dio miedo, Andrea. Pero es Mucha una película risa, sí, icónica, dio mucha risa. bastante risa, muy icónica y bueno, inició un género. Claro. Le han salido películas, bueno, se hizo después El Hoyo del Diablo. La casa del kilómetro La 5. La casa, No vi La la Casa del de hoyo los del Cinco. diablo tuvo. Yo no vi La Casa del Kilómetro. Recientemente estuvo La Bruja, que estuvo muy sí. interesante, Ok. muy interesante. Por ahí viene una peli producida por Caribbean Cinemas, que también es de terror. Sí. Y yo tengo, por ejemplo, que la estrené en el Festival Reciente de Cine Dominicano, va a estar en cartelera en octubre, Cucú, que es con Marlon Moreno. Muy buena, que tuve la oportunidad de verla. Ah, ¿tú la viste? Fuimos Sí, para yo allá. soy la Nosotros primera. cubrimos la premiere. Es una fan oculta. Cubrir- Dilo. Nice, Nosotros nice. tuvimos la distinción de cubrir la premier, Sí, de sí, entrevistar verdad, a mi sí. querido amigo aquí, Danilo Reynoso. Cierto, A cierto. Evelina Y ustedes Rodríguez. a Evelina. Es cierto, es Y cierto. nos la dimos completica. Que si bien no es terror, es suspenso, pero que se No, está jugando mucho con tiene ese- una parte de ese- terror es que- muy. Te dejan un vilo
durante Claro. mucho rato la película. Pero- es muy, muy bien hecha. El cine dominicano está muy, muy bien. O sea, en los últimos años están haciendo películas demasiado duras. O sea, tú me estás pidiendo 5. Yo estoy tratando de no mencionar porque no me vaya a quedar ninguna. Pero esas que ya tienen unos añitos, son, digamos, los últimos pasados 5 años. Son de las que más recuerdo y Sí. que más me Tú gustan. sabes que los proyectos son como hijos. De todos esos proyectos, ¿cuál es tu hijo favorito? Exactamente. Claro. No, es que los hijos tú lo quieres todo como son. Como No hay ellos. hay un hijo favorito. No, los amores No. entre los hijos son diferentes. creo Son yo. distintos. Hay un hijo que tú le das menos cocotazo que a otro. No, el más trascendental va a ser siempre, honestamente, La Familia Reina, porque Sí. fue la primera película y que de alguna manera me dio la oportunidad de en no adelante desarrollar una carrera como cineasta. Entonces, Sí. eso tiene un lugar especial, pero de verdad, todos, o sea, de verdad, lo que sí te puedo decir es que tengo hasta la fecha Sí. el orgullo de decir que no he hecho películas malas, ¿no? Todas Gracias a me Dios. gustan, las puedo defender, puedo diferir, hay una gente que no le guste, pero Exacto. son películas que me llenan de orgullo todas, o sea, no hay una que o sea, no hay ni siquiera una que yo diga, no la voy a ocultar, no la menciono, no, todas de verdad que me han gustado, pero, por ejemplo, mencionaba Cero Positivos, esa película fue un reto por muchos factores, tenía época, se rodó Sí. en plena pandemia, se rodó Ujú. en Argentina, Sí, se rodó sí. aquí, es un cine erótico, había Sí. que empelotarse, ese tipo Esa o sea, pregunta yo la hice fuera del aire porque es una de mis favoritas. es un reto, ¿no? También reciente, bueno, Cucú, haber tenido la experiencia con Marlon Moreno y una película súper interesante. Hice también una comedia en México, Cuando te toca, que se estrenó el año pasado, fue muy divertida. Fue difícil manejar la presión social que generó Cero cero positivo. No, de difícil no, en momentos no te puedo decir que fue como complejo porque no Ujú. pensamos como que iba a llegar a un punto con el tema de el metro, o sea, llegó un punto que nos llegamos a presionar porque en las redes sociales estaban incendidos, Salió salimos en caro. todos lados dándonos Salió caro. candela. Mucha gente no sabía que éramos nosotros, pero bueno, valió la pena porque al final pusimos en conversación un tema que hacía años que nadie hablaba. Salió caro el experimento. Y que la gente que ya no. Y señores, después de la pandemia, Sí, el sí. aumento del VIH ha sido grandísimo. Porque la gente pensó que el mundo se iba a acabar y se puso O loco. sea, siempre sale un comité a pelear y un grupo de que en contra. Pero Sí. espérate, aguántate, que tú ahí. Fue un experimento social que hicimos, no sabíamos que iba a No, llegar a este pero punto. fíjate, de eso, para mí, de eso se trata el arte. O sea, Correcto. el arte tiene que. Con la palabra favorita que le gusta mucho a mi esposa, se me acaba de olvidar. Pero al final, lo que tiene es que generar reacciones en la gente. Sí, o sea, claro. nosotros como artistas exponemos una realidad. Pero de eso se trata. O sea, que la gente le guste, no le guste, que le moleste, que lo aprecie. Eso es parte de la vida. Entonces, estamos abiertos a eso y disentir es parte de la vida. O sea, que nos sentimos súper cómodos. Fue una presión de 48 horas, por decirlo de alguna manera, Sí. pero valió total y absolutamente la pena. Lo haría nuevamente y después de los resultados, y no me refiero en temas necesariamente económicos, sino todo lo que salió de ahí. Les comentaba fuera del aire que fue horroroso. Ujú. O sea, como que decenas de personas estaban firmando diciendo que no querían trabajar con personas con VIH, cuando era una recreación de cómo se vivía en los 90, 30 y pico de años después, mucha gente sigue pensando igual. Y Sí. también llegaron denuncias de muchísimos casos de discriminación, de gente que te hacen los análisis en una empresa donde saben que tú tienes VIH, no te llaman más nunca. Sí. Muchísimas cosas que tú pensabas que ya no sucedían. Y eso fue una revelación. Y haber removido eso, tras tener un tema casi olvidado en la palestra nuevamente, pues eso es parte de lo que nos toca. Tú has mencionado Esther. a Esther, adelante. Ven, disculpa. Adelante, Esther. Esther, ¿Cuál ha sido el papel que más lo ha emocionado como actor? De verdad que va a parecer que respuesta es muy políticamente correcto, pero es que todos, o sea, de verdad. No hay una Película que me exigió mucho fue Cero Positivo por lo que mencionaba. Y también porque yo no tenía referencia a lo que voy. Yo no viví eso en los años 90. O sea, yo era un niño. No viví eso de lo dramático que fue ver la gente morir. Como eso fue una pandemia. Y prácticamente igual que la gente moría, que no se sabía qué era. Entonces también cómo vivía mi personaje en ese sentido.
no tenía mucha referencia, pude ver una que otra película, una cosa, Sí. pero el director, gracias a Dios, sí vivió esa época, incluso tiene familiares con VIH que sobrevivieron a esa época, entonces eso me ayudó mucho, el tema de tener la referencia, tenerlo cerca, ver algunas películas, y fue un proceso súper interesante también porque físicamente tuve que cambiar el reto físico de las escenas. De ponerte flaco. Sí, súper interesante, pero por ejemplo, la comedia también fue súper chulo, y en la peli yo soy prácticamente mexicano, hablo como un mexicano, entonces también tenía el reto de tener una actriz con tanto bagaje como Daniela Luján, Luz Clarita. Entonces hacíamos un match, nosotros éramos la parte cómica, y tener que tal nivel de una persona que nació básicamente en un set fue un reto súper divertido. Y la verdad, ya yo había trabajado con ella en otra peli que hice en México. De hecho, la traje a esta peli por la buena química que logramos en esa otra película. Esa Y película fue es súper Cuando chulo. te toca. Ese es Cuando te toca. Si te pusieran como condición, disculpa que te interrumpa, no sé si habías terminado con No, al final, todos los personajes tienen su reto. Este de Cucú que ustedes vieron, me pasó algo que no me había pasado nunca con ninguna película. Es que como que el personaje se me medio quedó. ¿En qué sentido? No quiero dar spoiler de la peli. En ese momento pasaron muchas cosas, a mucha gente querida, gracias a Dios que no fue a mí, pero malas noticias de alguien joven que tenía una enfermedad complicada, gente cercana, y eso me tenía muy triste, y pasa lo que pasa con el personaje. Entonces yo de repente terminé de vine a Dominicana una semana y me fui a México, y yo estoy viviendo un sueño aquí haciendo cosas. ¿Y por qué yo estoy triste? Es porque a mí conecté una serie de cosas que no tenían nada que ver, que me ayudaron quizá con el personaje, pero a mí me afectó emocionalmente lo que había pasado con ese personaje, pero fue porque conecté con las emociones de gente querida que había vivido cosas similares. Gente que le pasó lo mismo que el personaje, le pasó a gente querida, joven también. Entonces como que me quedé como que en esa nota de un momento, yo, pero aquí, ¿por qué yo siento esta tristeza? Si estoy como en un momento tan bonito de mi carrera. Si estamos bacanos. Si estamos bacanos, estamos bien en otro país, ¿qué es lo que pasa? Entonces tuve que yo todavía estoy con un duelo por el otro personaje. Fue la única vez en mi vida que me ha pasado, porque fue tan rápido, terminé esa escena, me tuve que cambiar a bañar, cogí un avión, vine para acá, seguí, arranqué la otra, fue una cosa. Pero la verdad, y el de la familia Reina, Isaac es un personaje muy querido por todo lo que ya he mencionado, y también conectó mucho con el público, o sea que todos son queridos. tu experiencia en El Rey de Najayo 2012. Recuerda que cuando se va a tratar vamos a decir, un tema en específico, cuando tiene que ver, por ejemplo, con personas que tienen cierta fama por ser del bajo mundo, por tener descuidita, no. En ese caso estamos hablando de una persona que Muy tenía influyente. una influencia en el ámbito criminal bastante importante, si se quiere decir, y que son temas complejos y delicados. Sí, que sí. tú tocar hay que tener tacto y manejarse con eso como si se está jugando buscamina, que fue tanteando la situación. Tu participación acá de alguna manera influyó de cierto miedo de participar en esa película, o pudo más el deseo de hacer un buen trabajo que cualquier cosa, repercusión negativa que por X o por Y le puede pasar a uno por la cabeza que pueda suceder por el hecho de que el tema era esa persona que... Claro, no, pero mira, como intérprete realmente no, porque si hubiese algún tipo de temor o responsabilidad cae Sí. sobre los productores y directores. En este caso, Sí. yo soy un personaje muy breve, aunque está la película entera, pero fue breve a nivel de rodaje. Pero en ese sentido no. Lo que sí me dio esa peli fue la relación con Fernando Báez, que Ok. vale la pena muchísimo mencionarlo, que fue una gente que me amaba. Era una cosa increíble. Creo que Dios me dio un talento, bueno, y lo he podido poner en práctica, pero don Fernando le encantaba mi trabajo. Yo siempre vivo diciendo que él no me puso en lo de Lago Enriquillo porque habían suficiente cocodrilos para que grabar, si no yo hubiese estado de cocodrilo en ese documental. Porque de verdad era una persona que me buscaba para cada proyecto con muchísimo aprecio, con muchísimo cariño.
me pedía que utilizar material mío para clases de actuación. O sea, una relación muy, muy cercana, a quien le agradezco mucho. Le agradezco tanto que gracias a él, entre otras personas, se pudo hacer La Familia Reina. Porque cuando fui con el proyecto de nuestro principal inversionista, él era como el intermediario. Y me dijo, no, mijo, pero que con ese dinero no se hace hacer la película. Y yo, claro que hace. ¿Y cómo tú lo vas a hacer? Mira, lo vamos a hacer con esto. Fulano va a hacer esto, fulano, qué sé yo qué. Y la respuesta que él le dio al inversionista, digo, mira, yo no sé cómo ellos lo van a hacer, pero van a hacer la película. Dale ese dinero. Y gracias a Dios por ese voto de confianza de don Fernando, pues fue posible La Familia Reina. Que sin él, de verdad, sin su aprobación y sin su bendición, por decirlo de alguna manera, esa película no se hubiese hecho nunca. Y fuera de eso, estuve en todos los proyectos de ficción que él hizo. O sea que le guardo mucho agradecimiento y sé que está con Dios allá tirando par de fotos en el cielo. Bien, voy a hacer una pequeña dinámica contigo. Dale. Hagamos lo siguiente. Esa dinámica la vamos a tener que poner en pausa. Entonces, cuando regresemos, seguimos con más de la Junta Urbana. señores.